bien, nosotros continuamos en Hablemos de Salud y estamos en nuestro bloque de entrevistas. ¿Y cuántos de nosotros vamos a llegar a ser ancianos? Y es que la tercera edad es una etapa un poquito complicada, ya que son muchas las atenciones que se tienen que tener con las personas de esta edad. Hoy estaremos conversando con el doctor Francisco Parodi. ¿Cómo está, doctor? Hola, Roger, ¿cómo estás? Antes de comenzar nuestro diálogo, vamos a presentar un breve informe. La geriatría tiene unas particularidades que la hacen hoy en día muy necesaria y atractiva, derivadas de lo que es su razón fundamental, el anciano. El envejecimiento y las enfermedades de la tercera edad han sido de interés para numerosos estudiosos durante años, siendo usado el término de geriatría a comienzos de siglo, en la literatura médica, para hacer referencia a las enfermedades que padecían los ancianos y sus tratamientos. Entre los aspectos de cuidado con ellos son higiene corporal, cuidados en la piel, la alimentación, funciones de eliminación, prevención de riesgos y el sueño del anciano. Deben trabajar de forma coordinada en torno al plan de objetivos y cuidados establecidos para cada anciano. Muy bien, hoy estaremos hablando de los cuidados geriátricos. Para ello ya está con nosotros nuestro invitado, doctor, bienvenido. Hola, Roger, un gusto nuevamente saludarte, a los amigos de Betel. Muchas gracias por la invitación y estoy para ayudarlos en lo que se pueda. Doctor, ¿cuáles son los objetivos de la geriatría? Explícanos un poquito. Mira, la geriatría es una rama de la medicina, es una especialidad de la medicina, que es una especialidad de etapa de vida. Así como la pediatría para los niños, para los mayores de 60, la geriatría. No es una especialidad de un solo órgano o sistema como la cardiología, la gastroenterología, la endocrinología, que son muy importantes, pero esta es una especialidad de etapa de vida. Es diferente a la gerontología, porque la gerontología es una rama de las ciencias sociales y la geriatría es una rama de la medicina. Pero la geriatría no es una exclusividad de los especialistas en geriatría. La geriatría es un avance de la medicina, una respuesta de la ciencia médica ante la prolongación del curso de vida. La gente vive más y ante la introducción que tú hacías es que si tú llegas a cumplir 60 años en América Latina, en el Perú probablemente también, vas a vivir probablemente 23 años más. Entonces, la respuesta técnica se llama geriatría, una medicina del adulto mayor, que claro, hay quienes estudiamos después de terminar la carrera de medicina 3 o 4 años para hacernos especialistas en esta medicina, pero todo médico debe tener conocimientos básicos de geriatría, porque muy probablemente va a atender adultos mayores o va a atender personas jóvenes y debe conocer los hitos importantes que pueden construir una longevidad exitosa durante todo el curso de vida. Ahora, doctor, hay un mito aquí en el país que al menos no son muchas las personas que llegan a la tercera edad. ¿Qué tan cierto es esto? Eso no es verdad. En América Latina hay más adultos mayores que en los países desarrollados. En el Perú ya hay más adultos mayores de 60 años que de 0 a 5 años. Hay mucha gente que vive y va a llegar, y ojalá lleguemos a ser mayores de 60 años o de 80. Tú lo decías en la introducción, mira, la mayoría de nosotros pues no quiere ser viejo. Le tenemos miedo a la vejez y comenzamos a ver a una persona mayor y definitivamente tienes circunstancias, dificultades diferentes a las personas más jóvenes. Pero yo te lo digo sinceramente, en esta etapa de mi vida, y yo veo a una persona adulta mayor, inclusive cruzando la pista, yendo a comprar el pan o ejerciendo la gerencia general de su empresa, y yo quiero llegar a esa etapa. En esta etapa de mi vida particularmente quiero disfrutar esa etapa de la mejor manera posible, porque sí se puede llegar bien, independiente, con seguridad, participando y con roles indudables en la sociedad. Definitivamente hay quien no llega bien y ahí viene, y este sigue siendo un ser humano, tiene derechos, y entonces la sociedad, el Estado, las comunidades, todos tenemos que organizarnos para brindarles el mejor cuidado posible. ¿Los asilos son lugares adecuados para que ellos puedan ser bien cuidados, para que puedan desarrollar un cuidado geriátrico? Es una pregunta compleja. El cuidado, que es el centro de tu pregunta anterior y esta pregunta, no es un cuidado que significa solo médico.
el cuidado no es solo a cargo de la familia, el cuidado es a cargo de la comunidad, del Estado y de la misma persona. Es el concepto de autocuidado. El cuidado, por supuesto, pero no todas las responsabilidades de la familia. El cuidado también es el autocuidado de la misma persona cuidándose durante toda su vida. Pero no significa que solo la familia debe hacerse cargo. Aquí tiene un rol importante el Estado, porque parte de los derechos humanos es el derecho a la salud y a la protección social. Entonces, cuando una persona debe ir a una residencia, a una residencia va cuando necesita cuidados importantes, básicos, necesita cuidado que quien le prepare su comida, no puede valerse por sí mismo. El objetivo fundamental es que uno siga viviendo y participando de la comunidad, de la sociedad y ojalá en su casa. Probablemente en los siguientes años no va a poder ser en el seno de la familia, pero la realidad actual es que los adultos mayores son fundamentales para el desarrollo de los niños, porque si bien no están obligados a hacerlo, se están haciendo cargo de los niños, de la alimentación, de los valores, de la educación, de los primeros años de vida, porque sus padres están trabajando. Pero no es que la persona pues va a ser de esas comidas su alimento diario. Como tú tampoco, ni como yo tampoco. Importante esos cuidados, doctor. Ahora, ¿cuáles son los cuidados primarios en una persona anciana? En cuanto a la comunidad, tiene que tener programas accesibles a un nuevo usuario, un nuevo ciudadano. Porque antes la esperanza de vida era 40 años, 60 años, pero ahora son probablemente 80, 85. En el Perú todavía no llega en general, pero ya como te decía yo que después de los 60 vas a vivir 23 más. Por lo tanto, tienes que tener programas para adultos mayores. O sea, tu nuevo cliente, tu nuevo usuario son personas adultas mayores. No basta con una cola especial. Después tienes que tener comunidades seguras. Una comunidad segura implica la seguridad para todas las edades, pero también no creer que porque uno pone en las veredas un huequito y eso lo llena de gras, lo va a hacer mejor. Y el tercer punto es que tiene que tener alfabetización en salud. Y este tipo de programas son muy importantes porque el mismo adulto mayor se empodera, aprende con H el conocimiento y lo comparte con las otras generaciones. Entonces se cuida a sí mismo. Y eso es fundamental porque uno se cuida a sí mismo, enseña salud a sus nietos, a sus hijos y lucha por sus derechos. Entonces eso es más o menos sería el marco. Ahora los cuidados son pues dependiendo de la movilidad, ¿no? Si es una persona adulta mayor que no se mueve o que está en riesgo de perder la movilidad, hay que hacerlo caminar, la higiene, asegurarse de una buena nutrición. Los calditos y las sopas no nutren. Acompañarlo. Un adulto mayor solo tiene mucho riesgo. Aquel adulto mayor que vivía con la esposa y fallece la esposa está en mucho más riesgo que aquella adulta mayor que fallece el esposo. Los hombres generalmente no estamos muy acostumbrados a prepararnos nuestra comida, ¿no? Son más dependientes, doctor. Sí, somos generalmente, cuando somos mayores y dejamos de hacer las cosas que hacemos siempre, tenemos más riesgo de aislarnos, deprimirnos. ¿Cómo la familia puede manejar la paciencia y tolerancia con los ancianos? Muchos reniegan con los ancianos, doctor. E incluso personas del mismo entorno, ¿no? De la persona de tercera edad. Y entonces se conversa en familia. ¿Hay que tener paciencia? Sí, hay que tener paciencia. Hay que compartir, hay que comprender que la vida es finita, la vida terrenal es finita y después pasa uno a otra vida, en los que creemos en otra vida. Hay que comprender que a veces las enfermedades son las responsables de los síntomas que uno no entiende en los padres. Hay que ponerse en su lugar y cuando uno no puede más, salir, pedir ayuda a otra persona. Excelente, excelente, doctor. Gracias por su tiempo, gracias por haber compartido con nosotros y bueno, esperemos tenerlo más adelante. Será un gusto para mí compartir con ustedes. Que Dios los bendiga. Gracias, doctor. Y ahora vamos con el doctor Francisco Parodi. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con Giovanna y su bloque de nutrición.